Bienvenidos a todos. En el marco de este ICBA Update, la idea es comentarles un poco de las novedades de las guías 2022 de patología aórtica. Para ello hicimos este resumen, teniendo en cuenta cuáles son los objetivos principales de la actualización de estas guías. Los primeros objetivos, que es una tríada donde ellos se basaron, fue en aplicar cambios sustanciales que tengan que ver con el manejo en el diagnóstico y tratamiento de nuestros pacientes, sobre todo en las imágenes, la importancia del screening familiar y del momento quirúrgico, de la decisión de cuál es el momento quirúrgico óptimo para nuestros pacientes. Para eso se basaron en todas las guías existentes de la Sociedad Americana, publicadas tanto de patologías torácicas de la aorta como de patologías de aorta abdominal, guías de cirujanos, incluso las guías de valvulopatías, porque no nos olvidemos de la ortopatía bicúspide, por ejemplo, que está involucrada. Bien, si partimos de lo normal, tenemos en cuenta la descripción anatómica de la aorta que todos perfectamente conocemos desde la Facultad de Medicina y claramente que la dividimos en su anillo, su raíz aórtica, su porción ascendente, el arco, la aorta descendente y ya después entramos en la aorta abdominal. Ahora, ¿cuál es la primera diferencia que marcan estas guías? Empiezan a prestarle atención a las zonas de la aorta, algo que antes no estaba mencionado en las guías tradicionales, ni las del 2014 de la Sociedad Europea, ni las guías del 2010 de la Sociedad Americana, y que fue instituido en el año 2019 por la Sociedad de Cirugía Vascular, donde empezaron a prestar atención a cuáles podrían ser las zonas de anclaje de las endoprótesis en el tratamiento de la patología aórtica. Y es por dicha razón que dividieron la aorta desde la zona 0 a las zonas 10 y 11 y cuando nosotros describamos qué le pasa a nuestro paciente, por ejemplo, en una patología como la disección aórtica, deberemos describir cuál de todas esas zonas está involucrada, dónde está el TEER y de dónde a dónde se extiende la disección. Por otra parte, hablamos de lo normal, hablamos de valores normales. Pongo este dibujo de referencia en el cual Arturo Evangelista y colaboradores aproximadamente en el 2010 lo publicaron para que tengamos de referencia cuáles son los valores normales. Por suerte, en el año 2020, la Sociedad Argentina de Cardiología desarrolló un registro de los valores normales aórticos realizados en ecocardiografía, a lo cual arribó teniendo en cuenta que los valores fueron bastante similares a lo que estaba publicado por los europeos y los americanos previamente, siendo estos los rangos habituales para la población normal. Ahora, partimos de lo normal. Ahora tenemos que empezar a pensar en lo patológico y cómo definir un aneurisma. A ver, la definición estándar de aneurisma tiene que ver con un aumento de 1,5 del diámetro con respecto al valor normal. Ahora, esto no es aplicable tan así en la raíz de aorta y en la aorta ascendente, por lo cual a partir de estas guías nos queda un poco más claro que el término aneurisma deberíamos empezar a considerarlo en la raíz y en la aorta ascendente cuando el paciente tiene 45 milímetros o más. Pero por otra parte, algo que discutimos todo el tiempo, ¿indexamos o no indexamos los valores? ¿El threshold de cirugía va a tener que ver con el valor indexado o no? Bueno, ¿qué nos dicen las nuevas guías? Las nuevas guías nos dicen que hay que indexar en qué pacientes, en los pacientes que tienen 1 o 2 desvío estándar por fuera de la media de superficie corporal o de altura. Y deberíamos indexarlos por esas dos variables, por altura y por superficie corporal. Lo mismo que se hizo en el registro Mater y de donde salieron valores similares. 20 más o menos es el punto de corte tanto para la altura como para la superficie corporal. Teniendo en cuenta que sobre todo debemos indexar por altura en los pacientes que tienen sobrepeso o mejor dicho, obesidad marcada, puesto que estos pacientes va a estar muy desfasada la relación de la aorta. Otra cosa que nos proponen las guías es hacer un ratio entre la sección del área de la aorta transversal, mejor dicho, perpendicular al sentido del flujo sanguíneo, con la altura del paciente. Y el número clave sería 10 centímetros cuadrados por metro, que sería donde empezaría a tener marcada importancia el riesgo de rotura de estos pacientes. Y por otra parte, nos remarcan que como lo venimos haciendo tradicionalmente, el Z-score no es un score que debería ser aplicado en los pacientes adultos.
Por otra parte, nos remarcan que la clasificación de Crawford es la que deberíamos utilizar para la valoración y clasificación de los aneurismas tóraco-abdominales, sobre todo porque es la que mejor nos va a permitir decidir cuál es el tratamiento más apropiado. Ahora, si hablamos de los síndromes aórticos agudos, bueno, ¿qué instauran las guías? Sabemos que hablamos de disección, de hematoma intramural, de úlcera penetrante. Bueno, volvemos a lo mismo. Instauran y avalan la clasificación de la Sociedad de Cirujanos Vasculares, donde habla de que cuando nosotros reportamos una disección, tenemos que hablar de dónde empieza, dónde termina, teniendo en cuenta las zonas involucradas y además la localización del TIAR de nuestro paciente. Por otra parte, también avala la clasificación de agudeza de las guías de los cirujanos torácicos, en los cuales habla de que es hiperaguda la disección cuando tiene menos de 24 horas, aguda cuando tiene entre 1 y 14 días, subaguda entre 15 y 90 días y crónica cuando tiene más de 90 días. Por otra parte, también reportan la importancia de manejar el tipo de hipoperfusión que tienen los vasos sanguíneos, lo cual debería reportarse siempre en las imágenes de una disección. Ahora, ¿cuáles son los aportes en las imágenes? Y bueno, yo diría que vienen a avalar lo que nosotros tradicionalmente venimos haciendo con las imágenes, que no es otra cosa más que intentando medir como corresponde y siendo lo menos falaces posible. ¿Y eso qué significa? Tradicionalmente sabemos que derivado de la ecocardiografía medimos de borde interno a borde interno, o en realidad más precisamente en la ecografía medimos del primer eco de la pared anterior al primer eco de la pared posterior. Entonces de ahí se traduce que se mida en tomografía o en resonancia de borde interno a borde interno. Las guías refrendan ese concepto, pero además refuerzan esto que venimos haciendo hace años, que es medir cuando el paciente tiene engrosamiento de la pared, ya sea por placas ateromatosas, hematoma o lo que sea, de borde externo a borde externo, incluyendo el engrosamiento de la pared dentro de la luz arterial. Por otra parte, otra cosa que refrendan es lo que nosotros venimos haciendo hace un tiempo, que es medir de seno a seno, buscando la mayor dilatación. Tradicionalmente hubo muchas discordancias de si había que medir de seno a comisura opuesta en la raíz o qué. Bueno, nosotros con el tiempo fuimos aprendiendo que de seno a seno son las dilataciones más importantes y diría que aún más frecuentemente las dilataciones son del seno no coronariano al seno izquierdo. Pero deberíamos probar todas esas mediciones como está aquí reportado en la imagen. Y por último, tener en cuenta que cuando vamos a hacer esas mediciones en imágenes tridimensionales como son la tomografía o la resonancia, deberíamos hacerlo en una reformación multiplanar, alineándonos en doble oblicuo al segmento de la aorta que queremos valorar. Por otra parte, comparan las diferentes técnicas de medición. Sabemos que, excepto para valorar la válvula, la tomografía es de lo más efectivo, eficaz, costo eficiente, tiene una gran resolución espacial, nos da una data tridimensional, nos habla de todos los vasos que están comprometidos en la disección, al igual que la resonancia. Pero la resonancia tiene dos cosas en contra. Una que es más costosa y otra que en pacientes que no están tan hemodinámicamente estables es un estudio muy largo de realizar. Por lo cual seguimos quedándonos con la tomografía en general en el seguimiento de nuestros pacientes, pero priorizando en los pacientes jóvenes la no exposición o la menor exposición a radiaciones ionizantes que tiene la tomografía. Así que si yo tengo que aconsejar basado en esto, diría que la primera imagen que hago por ahí de un joven puede ser una angiotomografía de aorta y luego esa tomografía por ahí esté seguida por resonancias a posteriori. Otra cosa importante es que a la hora de medir debemos hacerlo, como mencioné anteriormente, en doble oblicuo y la frecuencia de medición en general para los aneurismas de aorta torácica debería ser, la frecuencia de seguimiento de imágenes, debería ser si los aneurismas tienen menos de 45 milímetros, o mejor dicho, más específicamente entre 45 y 50 milímetros, deberíamos seguirlos de manera anual. Y si tienen más de 50 milímetros, deberíamos seguirlos de manera semestral. Y fíjense que ya casi que anulan a la angiografía digital como un método de seguimiento de nuestros pacientes. Por supuesto que para valorar la válvula, si es una válvula factible de reparación, etcétera, lo mejor es el ultrasonido.
¿Qué cosas no nos deben faltar en las imágenes? Nos dicen las guías a la hora de que nosotros hagamos el reporte. Bueno, por supuesto, reportar el diámetro máximo a cada nivel. Las anomalías de la pared, si hay aterosclerosis, si hay engrosamiento, si hay trombos murales. Describir la relación y el área de la estenosis, si hay oclusión o no hay oclusión. Y si es un síndrome aórtico agudo, por supuesto que debemos clasificarlo y hablar de qué zona a qué zona de la aorta está comprometida, dónde está la puerta de entrada y cuáles son las complicaciones y el compromiso de las ramas viscerales que están envueltas y si están mal perfundidos o no los órganos blancos. También nos va a permitir hacer diagnóstico diferencial entre los diferentes tipos de síndromes aórticos agudos. Bien, si vamos a los cambios que nos aporta en el manejo y screening de nuestros pacientes, bueno, hay dos cosas en las que focaliza mucho la nueva guía. Es que en el seguimiento de los pacientes con aneurismas torácicos es fundamental empezar a pensar en dos cosas. No nos podemos olvidar de la familia, cosa que nosotros permanentemente tratamos de remarcar, y los familiares de primer grado de todos los pacientes que tengan un aneurisma de aorta torácica deberían ser estudiados, al menos por un método de imágenes para descartar o confirmar la dilatación aórtica. Y por el otro lado, empieza a darle una gran relevancia central a los test genéticos, sobre todo en los pacientes que tienen estigmas de enfermedades del colágeno como Marfan, Loeys-Dietz, Ehlers-Danlos, a las personas que tienen historia familiar de aneurismas de aorta, de aneurismas intracraneales o de aneurismas periféricos, y a todos los pacientes jóvenes, que nosotros jóvenes esto es menos de 60 años, porque los aneurismas de aorta degenerativo consideramos que son después de los 60 años, empezar a pedir test genético. Y por otra parte aporta una cosa fundamental y una herramienta interactiva lindísima que es sumamente contributiva con nuestra clínica, que es este calculador en el cual nosotros podemos colocar las características de nuestro paciente y de acuerdo a eso nos va a orientar acerca de qué tipo de test genético pedir, acerca de cuáles son los factores de riesgo para disección que tiene nuestro paciente y cuáles son las recomendaciones de imágenes. Así que se los recomiendo porque es una gran herramienta interactiva de hoy en día. ¿Y qué pasa con el aneurisma de aorta abdominal? Bueno, básicamente lo que nos habla es cada cuánto deberíamos seguirlo y la diferencia que hace en la clasificación de aneurismas entre hombres y mujeres. Hablando del momento quirúrgico, y acá viene a remarcar y a poner las luces sobre algo que nosotros venimos trabajando hace rato, que es la presencia del Aorta Team, el equipo multidisciplinario de aorta, como lo hacemos desde el 2014 en el ICVA, formado por cirujanos centrales y periféricos, por cardiólogos, por especialistas en imágenes cardíacas y periféricas, o sea, cardiólogos que hagan imágenes y especialistas radiólogos, especialistas en diagnóstico por imágenes que también se encarguen, especialistas en cardiopatías congénitas. Todos nosotros juntos a la hora de tomar decisiones más apropiadas para nuestros pacientes. Y ni hablar sobre todo de los pacientes que tienen casos especiales, como por ejemplo estamos hablando de las pacientes embarazadas o incluso de las pacientes jóvenes con deseo de tener un embarazo próximamente. Bueno, si nos ponemos acá nos podemos marear con todo este cuadro que dice ¿cuándo opero un aneurisma de aorta torácica? Entonces hablamos de los sintomáticos y asintomáticos y los dividimos en dos grandes grupos. Prácticamente son asintomáticos si no es un síndrome aórtico agudo. Acordémonos que dan síntomas solamente cuando hace compresión de las estructuras periféricas, pero en general en los asintomáticos. Y yo creo que deberíamos conservar estos preceptos que nos da la guía. Y en primer lugar, los cambios más marcados que hace es hablando de que nosotros deberíamos reparar a los pacientes cuando tuvieran 55 milímetros, tanto en los aneurismas esporádicos como en las bicúspides, pero que a partir de los 50 milímetros estaríamos avalados para repararlos en el caso de que el centro sea un centro de alto volumen con una baja mortalidad y cirujanos experimentados. Y también lo otro que es importante es que ya afirma que en el síndrome de Marfan, y esto lo podemos hacer traspolable a otras colagenopatías, 50 milímetros es el número para operar sí o sí, y a partir de 45 milímetros se puede empezar a discutir en casos especiales y en pacientes que estén en centros experimentados. Por otra parte, nos remarca cuáles van a ser las condiciones de crecimiento acelerado de la aorta que vamos a tener en cuenta ahora, que va a ser más o igual de 5 milímetros por año, igual o más de 3 milímetros en 2 años consecutivos para los aneurismas esporádicos y más de 3 milímetros en un año para los aneurismas hereditarios y las aortopatías bicúspides. Algo a tener en cuenta. Y con respecto a las cirugías del arco,
Hablamos de 55 es el número de corte también. Si el paciente es un paciente de bajo riesgo, podría ir a cirugía, pero si es un paciente de alto riesgo, recomiendan enfáticamente el tratamiento endovascular o el tratamiento híbrido. Y siempre el mensaje más importante, que es valorar riesgo de la cirugía versus riesgo de rotura del paciente y tomar la decisión. ¿Cuál es el rol del tratamiento endovascular? Es lo que más empieza a tener cabida en las guías actuales, y hablando de la aorta descendente en su aneurisma, cuyo número básico es 55 milímetros, el rol del tratamiento endovascular está posicionándose con respecto a lo que es la cirugía abierta por la baja morbimortalidad y sobre todo si el paciente lo que tiene es una anatomía adecuada. ¿Qué pasa por los aneurismas tóraco-abdominales? El número clave es 60 y en el caso de los aneurismas de aorta abdominal, 55. Y podemos decir que en los dos casos también el rol del tratamiento endovascular es preponderante en la actualidad. Por otra parte, no debemos olvidar que cuando los pacientes se tratan con endoprótesis hay que seguirlos más frecuentemente y lo más recomendado es como está mencionado en la parte inferior de la diapositiva. Con respecto al tratamiento de las disecciones, hay un par de cosas que quiero mencionar que reportan las guías como nuevo. En la disección tipo A hacen mención ya a la recomendación de que si la válvula se puede preservar y el cirujano es experto, intentemos preservarla. Y también que a los pacientes con disección aórtica tipo A, que van a reparación quirúrgica, deberíamos dejar una anastomosis distal abierta para mejorar la sobrevida y disminuir la trombosis, incrementar la trombosis de la falsa luz. Por otro lado, en las disecciones tipo B enfatizan que incluso en las disecciones no complicadas, cuando el paciente tiene factores de mal pronóstico, se podría iniciar a tratar con endoprótesis. Por otra parte, en el manejo del hematoma intramural tiene una variación con respecto a todas las guías anteriores, que es que en pacientes seleccionados que son en alto riesgo quirúrgico, estamos hablando del hematoma A, y que no tengan ninguno de estos marcadores de riesgo, se podría esperar y seguir con imágenes el momento quirúrgico óptimo, si es que lo hubiese. Bueno, y para ir cerrando, a ver, ¿les dejamos hacer actividad física o no a nuestros pacientes? Bueno, las guías nos marcan qué es lo que no deben hacer nuestros pacientes, que básicamente no deben hacer ejercicio intenso isométrico, ¿sí? Ni deportes de colisión. Esas cosas se las tenemos que prohibir. Ahora sí hablan de que pueden hacer rehabilitación y sí hablan de que pueden hacer deporte aeróbico, que es lo que tratamos de enfatizar en nuestros pacientes con presión y frecuencia cardíaca controladas. Por último, ping-pong rápido de comparación entre la guía americana actual del 2022 y la guía americana del 2010. Primero, fíjense cómo el punto de corte se modificó y ya se habla de que es razonable empezar a operar a los pacientes a partir de 50 milímetros en aneurismas de aorta torácica en centros experimentados. ¿Qué otras cosas se cambiaron? Bueno, se especificó y se puntualizó la forma de medir, la forma de reportar las imágenes. También se enfatiza en el screening familiar, mucho más que lo que se hacía en las guías anteriores. Y si lo comparamos con la europea, los cambios más significativos tienen que ver con en los pacientes asintomáticos, con el máximo diámetro de la aorta, la cirugía ya la indican directamente y los otros en los pacientes con elastopatía es la sugería. Después, por otra parte, tenemos en los pacientes con síndrome de Marfan que las guías actuales americanas ya enfatizan que a partir de 50 milímetros estos pacientes deberían ser operados, tienen que ser operados, y las otras guías sugerían que podrían ser. Y sobre todo si tenían algunos factores de riesgo. Y por último, en los pacientes con la aorta descendente intacta, hablan de la reparación a partir de 55 milímetros o más, y siempre enfatizando en aorta descendente el uso de endoprótesis. Cosas que nos quedan por resolver, un montón. ¿Qué pasa entre la diferencia entre los hombres y las mujeres? Las influencias del medio, las noxas e incluso el comportamiento biomecánico de nuestra aorta para decir por qué unos dilatan y por qué otros no. La identificación de mutaciones genéticas nuevas, que debe haber infinitas mutaciones, y la utilización de biomarcadores que puedan ser más certeros. Me gustaría compartirles para cerrar unos mensajes para llevar a casa. El rol multidisciplinario del equipo de aorta para decidir el momento quirúrgico. Le ponemos una luz. Después, la decisión debe involucrar
a todo el equipo y sobre todo en los pacientes que tienen condiciones especiales, como por ejemplo las embarazadas o las mujeres jóvenes con deseo de embarazarse. Las imágenes de eco, tomografía y resonancia deben cumplir con estas normas estandarizadas para mejorar el seguimiento de nuestros pacientes. En los centros con aorta TIM y cirujanos experimentados podemos bajar el punto de corte en un aneurisma de aorta torácica a 50 milímetros y aún menos en escenarios específicos como pueden ser los aneurismas hereditarios o las colagenopatías. En pacientes que son significativamente más chiquititos o más grandes que la media, acuérdense, 2 desvíos estándar, esos pacientes deberíamos indexar los valores. El rápido crecimiento de la aorta se define y dieron claridad sobre los 5 milímetros, 3 milímetros. Acordémonos ahora que 3 milímetros al año en bicúspide es crecimiento acelerado. Y que en los pacientes a los que se le reemplaza la raíz de aorta, hoy en día hay que pensar en que la primera indicación es preservar la válvula si esto pudiese ser factible. En los pacientes con disección tipo A, también recomiendan transferirlos a centros de alto volumen de cirugía y que la reparación de aorta debe incluir al menos una anastomosis abierta distal. No es solo una interposición protésica, tenemos que pensar en el futuro y en el seguimiento de nuestros pacientes. Que los pacientes con aneurisma de la raíz y aorta ascendente deberíamos hacer screening en los familiares de primer grado. Bueno, les he dado un pantallazo general de las guías y los avances del 2022. Seguramente vayamos a tener más en la inmediatez. Y bueno, quedamos pendientes de seguir viendo cómo evoluciona esta patología y tratándola. Quedo a su disposición para cuando quieran. En el instituto nos hacen llegar sus casos, sus preguntas para discutir en nuestro aorta team. Muchísimas gracias.